Ok, hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo, el capítulo 5, que es corriente y resistencia. Bueno, primero vamos a definir lo que es corriente eléctrica. Cuando existe movimiento de electrones, nosotros vamos a decir que existe corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Es todo movimiento de carga de una región a otra. Se puede definir también como la medida de la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área transversal por unidad de tiempo. Entonces se simboliza con la letra I mayúscula o I minúscula. Entonces vamos a imaginar que este punterito que estoy utilizando acá es un alambre de cobre, ¿no? Acá está. Es un alambre y nos dice, bueno, este es un material conductor, puede ser un alambre de cobre, un alambre de niquelado, etcétera, ¿no? Entonces, acá dice que la corriente eléctrica eh, es la medida de la cantidad de carga. Si yo conecto acá mediante una fuente, va a pasar una cierta cantidad de carga eh, sobre esta área, sobre el área de acá de un costado, por unidad de tiempo. Entonces acá decimos la intensidad de corriente la corriente eléctrica o intensidad de corriente, también definida en otros libros, es igual a la medida de la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de cierta área transversal, que en este caso sería por acá, ¿sí? Y por unidad de tiempo. Entonces, las unidades son como es carga sobre tiempo, coulomb sobre segundo, se va a definir como amperio o ampere, ¿sí? Cuyo símbolo es una letra A mayúscula. Entonces, para, diferenciales de carga pequeños, entonces tenemos la definición de la misma manera, ¿no? Acá esta diferencia se vuelve en diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Y a esto se define como una corriente instantánea. Entonces, consideremos un material conductor. En este caso, estoy pensando que esto es un alambre de cobre, ¿sí? En el cual vamos a hacer que haya un movimiento de cargas mediante la conexión a una fuente de voltaje. Entonces, hemos visto acá, si tenemos acá un material que está en equilibrio, entonces al conectarse a una fuente, este chupa, o sea, arrastra los electrones si quieren y hace que se vaya moviendo, ¿no? Entonces podemos decir que por este conductor, que es el alambre de cobre, hay una cierta cantidad bueno, hay un movimiento de electrones, ¿sí? Al conectar a una fuente de voltaje, ya dentro de acá de la superficie vemos que se produce un campo eléctrico, ¿no? Con la distribución de carga. Y el movimiento de los electrones siempre va opuesto a el campo eléctrico. Eso lo vamos a ver más tarde por qué. Entonces acá vamos a decir que este mi alambre de cobre tiene un área transversal, ¿sí? Y tiene una longitud L. Y bueno, los electrones se van moviendo en esta dirección y por acá, ¿no? Aquí también puede ser otro conductor, etcétera. Vamos a ver que vamos a definir a N como la concentración. ¿Qué es la concentración? Es el número de electrones, ¿sí? Sobre un volumen determinado. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo poner un cubito y digo cuántos electrones están pasando en esta cantidad de volumen. Entonces, de acá, si usamos todo el material conductor, decimos, la concentración va a ser igual a la cantidad de electrones que pasan a través de este volumen, pero este volumen es el área transversal por la longitud. Entonces de acá despejando, el número de electrones va a ser el área por la longitud por la concentración. Aquí tal que lo tenemos acá. Pero sabemos que si yo multiplico el número de electrones por la unidad de carga, esto va a ser igual a la cantidad de carga que va a existir. Entonces decimos la cantidad de carga va a ser igual a N, sí, N, pero N
perdón, la cantidad de carga va a ser igual al número de electrones, pero este número de electrones es N por A por L, ¿sí? Por la carga del electrón que lo tenemos acá. O si quieren pueden definir como Q de manera general, si no fuera la carga del electrón, Q por N por A por L. Bien, continuando con esta definición, pues nos vamos acá y vamos a definir la velocidad con la que los electrones se van moviendo o la carga se va moviendo, que le vamos a llamar como velocidad de deriva en algunos libros, como es en el caso de nuestro texto base, o velocidad de arrastre, que se define como v sub d. Entonces decimos, la longitud, esta velocidad es considerada constante en los conductores, ¿sí? Entonces decimos que en nuestra gráfica anterior, acá nuevamente, ¿sí? Por dónde están pasando los electrones a través de este conductor. Entonces la distancia que va a recorrer un electrón va a ser L, ¿sí? Y como la velocidad es constante, entonces decimos distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, distancia L es igual a la velocidad de arrastre por el diferencial de tiempo. Y anteriormente habíamos visto que la cantidad de carga era igual a la carga del electrón por la concentración, por el área y por L, pero L es la velocidad de arrastre por delta T. Entonces de acá yo puedo definir la intensidad de corriente es igual, anteriormente habíamos dicho, la cantidad de carga con respecto a un diferencial de tiempo. Entonces la cantidad de carga es EN por A por V de T sobre delta T. Sobre delta T, el delta T se van y nos queda E por N por A por la velocidad de arrastre, que lo tenemos acá. Entonces la corriente eléctrica o intensidad de corriente también se puede definir como la carga por la concentración, por el área, por la velocidad de arrastre. Notemos que la intensidad de corriente es una cantidad escalar, ¿sí? Pero sin embargo, en su definición, acá tenemos al área y a la velocidad, que es un vector, el área también. Entonces podemos decir la velocidad de arrastre en el eje X, por decir, es la cantidad escalar por el vector unitario y lo mismo en el área, ¿sí? Es el módulo del área por el vector normal a esa superficie. Entonces acá vemos que tenemos un producto, pero este no es un producto escalar, ¿sí? Entonces acá es un tensor, pero eso lo vamos, tal vez, bueno, en esta clase no corresponde definir lo que es un tensor. Entonces, para explicar esta parte, pues nosotros vamos a definir lo que es la densidad de corriente, que no es lo mismo que la intensidad de corriente o corriente eléctrica. Entonces acá, por definición, la densidad de corriente va a ser igual a la intensidad de corriente sobre el área que atraviesa. Entonces, como la intensidad de corriente era E por N por A por la velocidad de arrastre dividido entre el área, nos vamos a quedar por E por N por la velocidad de arrastre, que en este caso, como estamos viendo solamente en el eje X, va a ser la velocidad en X. De manera general, como módulo, podemos decir el módulo de la densidad de corriente es igual a la intensidad de corriente sobre área. Se puede definir una densidad de corriente vectorial J que incluye la dirección de la velocidad de arrastre. Entonces decimos J vector es igual a la concentración por, acá no, la concentración por la carga por la velocidad por la velocidad de arrastre, pero ya de manera general, vectorial. Entonces es como si tuvieran un escalar por un vector. Entonces notemos que J va a tener
va a tener, va a ser un vector y acá vamos a tener también una cantidad vectorial. Escalar por vectorial nos da vector, entonces esta definición es correcta. Entonces a J le llamamos densidad de corriente, que es una magnitud vectorial. De forma general podemos expresar la densidad de corriente J es igual a la concentración por la carga por la velocidad de arrastre. Ahora, esto es importante. En esta ecuación, si Q es positivo, la velocidad de arrastre tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Si la carga es negativa, la velocidad de arrastre es opuesta al campo eléctrico. Esto es muy importante. Entonces, ahora, la tarea de ustedes, ¿cuál va a ser? Va a ser hacer un ejemplo diferente de la del libro, ¿sí? Donde incluyan el cálculo de la densidad de corriente y la velocidad de arrastre. Y se adelanten un poco a definir lo que es la resistividad. Y con eso nos vemos el día miércoles.